Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora, el momento y el tiempo que tengas para escuchar esta videocharla. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se encuentra un título de investigación. Nosotros ya tenemos un tema de interés que buscamos en artículos científicos, entonces de ahí vamos a partir. Tú has venido haciendo una serie de ejercicios que te van a servir para finalmente afinar y tener tu título de investigación. Ese título que no lo vas a cambiar. Yo te voy a desarrollar un ejemplo. En este caso, mi tema de interés fue actos disruptivos. Mi población, adolescentes. Ese fue mi tema de interés elegido. A partir de ahí, yo busqué 3 artículos. Conflicto y violencia en el ámbito escolar, más allá del mito de los jóvenes violentos. La influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas durante la adolescencia, factores de riesgo y de protección, e influencia del funcionamiento familiar en la conducta disruptiva en adolescentes. Esos son mis 3 artículos a partir de un tema de interés elegido y una población. El primer artículo vamos a tratar de sintetizarlo, analizándolo para de ahí obtener posibles segundas variables de investigación. El primer artículo es conflicto y violencia en el ámbito escolar, más allá del mito de los jóvenes violentos. Debido a que las causas de la incivilidad o los llamados actos disruptivos en las escuelas se relacionan con múltiples factores, este análisis se presenta desde la relación que determinados grupos sociales establecen con el sistema escolar, el análisis de los conflictos que se desarrollan en la sociedad y el análisis de los mecanismos que la misma escuela pone en funcionamiento para relacionarse con los alumnos y organizar sus actividades en las aulas. El pionero en desarrollar estos trabajos es Dan Olgus, investigador noruego, quien diseñó un cuestionario para detectar las causas que luego se ha ido extendiendo y aplicando a otros países. Los actos disruptivos más comunes en el entorno escolar incluyen todas las formas de desorden e indisciplina, la exhibición de desmotivación y apatía, la falta de cooperación, mala educación, insolencia, desobediencia, provocación, amenazas, disposición hostil y estrategias verbales como, por ejemplo, pedir insistentemente que se repitan las cosas que ya se han explicado, hacer preguntas absurdas, reaccionar desproporcionadamente a las demandas del maestro, etc. Evidentemente, la realidad que se describe no es la misma en todas las escuelas, ni en todos los niveles, ni en todas las aulas. La extensión de la violencia en general, de las incivilidades, de las disrupciones, obedece a motivos muy diversos y está sujeta a múltiples variables, dejando de lado las características personales de determinados alumnos que pueden sufrir trastornos psicológicos o pueden vivir situaciones personales o familiares diversas. Como vemos, las perspectivas son diversas y todas ofrecen ideas y argumentos interesantes. De hecho, pocos autores trabajan solo con uno de estos argumentos. Lo más común es que intenten articularlos para ver en qué medida las diferentes formas de violencia que se desarrollan en los centros educativos son atribuibles a las características específicas de un colectivo y a la manera como este colectivo es tratado y se relaciona con el sistema escolar, a las características, tensiones y cambios de nuestra sociedad o a la dinámica, estructura y organización del sistema escolar. La necesidad de articular estos diferentes argumentos es del todo coherente con la diversidad de formas que adopta la violencia, la multiplicidad de sus causas. Aquí nos hemos referido a los aspectos y argumentos abordados desde la psicología y la antropología social, y al hecho de que como todo fenómeno social es un fenómeno complejo que conviene abordar sin reduccionismos. Hasta aquí es como el condensado de las partes que hay que analizar en un artículo científico, en el primer artículo. Dijimos resumen o abstract,
introducción para encontrar la idea o ideas principales y finalmente la conclusión y o discusión. Si es que hay ambas, ambas. Esta última parte nos podemos dar cuenta por cómo está redactada que corresponde a la conclusión y o discusión. ¿Qué nos dice? Pues que solamente se refirieron a los aspectos abordados desde la sociología y la antropología social, es decir, de todo lo que tiene que ver con la sociedad y con el hombre y cómo se desarrolla en su contexto. Pero tienes muchas otras cosas. Quiere decir cómo se relacionan con el sistema escolar, las características, tensiones, cambios, dinámica, estructura y organización. Nosotros solamente vimos estos aspectos. Tú puedes abordar todos los otros. ¿Por qué? Porque no se han estudiado. Ahí te ofrece un sinfín de posibilidades. Veamos el siguiente artículo. Ve tomando nota porque vas a ver al finalizar cómo queda este ejercicio. Segundo artículo. La influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas durante la adolescencia, factores de riesgo y de protección. La investigación trata de delimitar cuáles son los principales factores biopsicosociales que generan las conductas disruptivas para tratarlos de manera preventiva e impedir que en un futuro esos jóvenes sean delincuentes. Uno de los diagramas de una investigación del año 2012, Lossell y Farrington, presenta características individuales, inteligencia, habilidades cognitivas, cogniciones sociales, variables temperamentales, factores biológicos. Contexto familiar, relación padres-hijos, comportamiento de los progenitores, otros factores del contexto familiar. Contexto escolar, calificaciones académicas, clima del aula. Grupo de iguales, contexto y reforzamiento de los comportamientos. Vecindario y comunidad, colonias, casas de asistencia social, pandillas. Se determina la aparición de los comportamientos violentos durante la juventud, entendiendo la influencia de tales factores antes de los 12 años y su posible manifestación desde los 13 hasta los 18 años de edad. De acuerdo con lo expuesto, se han destacado dos aspectos relevantes. Por un lado, se menciona la resiliencia como la capacidad personal de rehacerse del daño y ser capaz de enfrentarse a nuevas adversidades. Y por otro lado, pero complementando lo anterior, la acepción de autoconciencia personal de riesgo, APR, o la necesidad de ser consciente del daño causado para poder así modificar las propias pautas de conducta. Ambos podrían actuar como preventivos, entendiendo que la APR favorecería el cambio cuando se es capaz de asumir los efectos del propio comportamiento, lo que unido a la caracterización de la persona como resistente o resiliente, beneficiaría el hecho de evitar los efectos de determinados factores de riesgo. Definitivamente puede decirse que el contexto familiar supone un núcleo de vital trascendencia en la expresión de futuras trayectorias delictivas. Por esta razón, los principales esfuerzos deben centrarse en prevenir tales consecuencias mediante el fomento de los factores de protección y su actuación a través de programas de intervención, sin desconocer que otros contextos, como el grupo de iguales o la escuela, también pueden tener efectos igualmente notorios, pues se observa que puede aparecer una misma pauta de manifestación conductual en más de uno de los citados contextos. ¿Qué vemos aquí? Pues también nos está diciendo que el contexto familiar tiene mucho que ver y por eso se deben centrar los esfuerzos en prevenir esas consecuencias mediante el fomento de factores de protección a través de programas de intervención, pero no dejando de lado que otros contextos, como el grupo de iguales o la escuela, también tienen efectos notorios. Sabemos entonces que la familia es el principal núcleo, pero también estudia el grupo de iguales, la escuela, otros contextos donde se relacionan. Ve haciendo anotaciones. Tercer artículo. Influencia del funcionamiento familiar en la conducta disruptiva en adolescentes.
La investigación se centra en averiguar cómo los conflictos familiares y la falta de comunicación intervienen en las conductas disociales o disruptivas en los jóvenes adolescentes. Después de aplicar varios instrumentos, cuestionarios, se puede hacer una división de dos grupos. Los jóvenes que con frecuencia cometen conductas disruptivas presentan agresión verbal entre sus padres, agresión verbal y física hacia el hijo, conducta ofensiva del hijo ante los conflictos familiares, irritabilidad y enojo de los padres, ausencia del padre y de la madre, entre otros. El segundo grupo, conformado por los jóvenes de baja disrupción, se caracteriza por una madre inductiva, diálogo entre padres e hijos en situaciones de conflicto, relación asertiva con el padre. En futuras investigaciones se deben incorporar otros factores que pueden incidir en la dinámica familiar como generadores de problemas en la adolescencia, como el estrés familiar, autoestima familiar y apoyo parental. En este caso, es muy claro cómo nos está marcando el autor o autores los factores que se deben de investigar: estrés familiar, autoestima familiar y apoyo parental. En este caso nos los pone muy claros. No tenemos que hacer una lectura entre líneas. Nuestros posibles títulos de investigación a partir del análisis de los artículos. Fíjense bien, en todos vamos a tener que interpretar. Nuestra primer variable nunca se debe de perder de vista. Recordemos que nuestra primer variable fue conductas o actos disruptivos, la población adolescentes. Primer propuesta, la condición social como factor interviniente para el desarrollo de actos disruptivos en los adolescentes. Primer variable o tema de interés, actos disruptivos, población, adolescentes. Segunda variable, condición social, mi conector como factor interviniente. ¿Cumple? Sí, sí es un título de investigación. Segunda opción, desarrollo del comportamiento resiliente para evitar actos disruptivos en los adolescentes. Primer variable o tema de interés, actos disruptivos, población, adolescentes. Segunda variable, desarrollo del comportamiento resiliente, conectores para evitar. ¿Cumple? También cumple, por lo tanto, es un posible título de investigación. Tercer propuesta, el estrés familiar como causa de conductas disruptivas en los adolescentes. Primer variable o tema de interés, conductas disruptivas, población, adolescentes. Segunda variable, el estrés familiar, conector como causa. ¿Cumple? También cumple. Es otro posible tema. Es otro posible título de investigación. Siguiente opción, conductas disruptivas en los adolescentes como consecuencia de la baja autoestima familiar. Primer variable o tema de interés, conductas disruptivas, población, adolescentes. Segunda variable, baja autoestima familiar, conector como consecuencia. También cumple, por lo tanto, también es un posible título de investigación. Última opción, conductas disruptivas adolescentes como resultado de la carencia de apoyo parental. Primer variable o tema de interés, conductas disruptivas, población, adolescentes. Segunda variable, carencia de apoyo parental, conector como resultado. Entonces, ¿es un posible título de investigación? También es un posible título de investigación. ¿De qué dependerá mi elección una vez que verifique que tiene los componentes? Haz una formulita. Primer variable de investigación, tema de interés, más población, más segunda variable, que la encuentro en los artículos científicos, en las conclusiones y o discusión, más un conector es igual a un título de investigación. Realiza este ejercicio. Ya después que tenga los posibles títulos, dependerá del que yo elija para quedarme con ese título de investigación. Debes de pensar bien, debes de elegir bien, debes estructurar bien, porque con el título que elijas te quedarás trabajando
lo que resta de los 2 cuatrimestres para que conformes tu proyecto de investigación. Bueno, y ahora que te he demostrado en un ejercicio cómo se engarza, cómo se embona, cómo se crea un título de investigación, que no es algo que yo invente, que no es algo que a mí se me ocurra, que no es algo que yo leí y por eso lo voy a hacer, sino yo lo encuentro. ¿Y por qué lo encuentro? Pues para aportar conocimiento nuevo, que ese es el objetivo de investigar. Una vez que tengo esto, entonces como actividad, a partir de los artículos científicos analizados, que ya tienes esa actividad previa, vas a proponer un título de investigación, separando o distinguiendo la primer variable, que es el tema de interés, la población, la segunda variable, que la encontraste en los artículos científicos analizados en las conclusiones o discusión. Esto es como un juego de palabras. Apréndete los componentes que distinguimos hace rato en el ejercicio, en la lámina de los posibles títulos de investigación, y entonces haz el mismo ejercicio. Al final podrás poner 1 o 2 opciones y luego decidir cuál será tu título de investigación. A trabajar. Sé que con estos ejercicios tú estás desarrollando las habilidades de investigación. Acuérdate, no hay cosas imposibles. Lo imposible no lo estamos haciendo nosotros. No hay cosas imposibles. Las barreras las pones tú. Entonces, no pongas barreras y desarrolla tu título de investigación. Acuérdate que las fechas se recorrieron, se van a estar haciendo entregas los sábados, entonces, dependiendo de nuestra última entrega, será la fecha. Gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.